Y como todos los jueves, por supuesto, tenemos la mesa de análisis. En esta ocasión le damos, por supuesto, la bienvenida a Violeta Vázquez Rojas. Le damos también la bienvenida a Pedro Mellado y, por supuesto, a Jorge Cepeda Patterson. Muy buenas tardes en Puntos y Comas, este espacio de análisis, de reflexión con Violeta, con Pedro, con Jorge. Jorge, muchas gracias, estás aquí de vuelta. Bueno, van a abordar tres temas de enorme relevancia y el primero de ellos tiene que ver con los acontecimientos ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro el sábado pasado. Y sin más, les doy la bienvenida y le doy la palabra a Violeta Vázquez Rojas. Bienvenida, muy buenas tardes, Violeta. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro, Jorge, Álvaro y a toda la buenas audiencia. Tardes. Espero que sí se escuche bien porque no tengo audífonos, pero bueno. Pues sí, el fin de semana pasado nos enteramos de esta lamentabilísima noticia de los actos de violencia en el estado de Corregidora y bueno, sobre todo con la premura de dar una explicación a estos actos de violencia que por lo general se trataban de ir por un lado o por otro, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues que es una manifestación más de la violencia que prevalece en la sociedad, o bien que incluso había ciertas explicaciones del tipo, bueno, pues se trata de una manifestación más de la violencia patriarcal y cosas por el estilo. Lo cierto es que a mí me parece que no solamente a mí, creo que es un consenso que este tipo de actos violentos no tienen una explicación unívoca o universal, sino que por lo general se encuentra esa explicación en una conjunción de factores. Y estaba leyendo al respecto un texto de un sociólogo de Flaxo, Fernando Carrión, que habla de la violencia en el fútbol, y me parece que a pesar de, no sé si sea el último análisis posible, pero me parece que aporta un análisis que me parece interesante. Por un lado, dice que la violencia en el fútbol es una violencia propia e inherente al juego y a la confrontación que implica, y al hecho de que pues, los espectadores convertidos en hinchas vuelven parte de su identidad la adhesión a su equipo. Entonces, no es una violencia cualquiera, no es el mismo tipo de violencia que encontramos en otros ámbitos de la sociedad, es una violencia específica del fútbol. Y él la analiza en 4 ámbitos que también me parece muy interesante como para organizar el análisis. Bueno, dice, por un lado está la violencia en la cancha, ¿no? Que es la violencia que más se ha tratado de institucionalizar, pues con los reglamentos, con la presencia de un árbitro, con las organizaciones como la Federación, como la FIFA. Y entonces, en la medida en que se institucionaliza y se trata de gestionar pacíficamente el conflicto en la cancha, la violencia se va, digamos, dispersando hacia otros ámbitos del propio juego, ¿no? Por un lado, el segundo de estos ámbitos sería la violencia en el estadio. Entonces, también digamos, en las gradas, en las barras, en los espectadores que se vuelven cada vez más fanáticos, digamos, menos racionales en este entusiasmo deportivo, se va generando también un cierto ímpetu, pues sí, de ánimo violento, ¿no? Y tienen estas narrativas belicistas, los cánticos, la defensa del territorio que le llaman, etcétera. Y a medida que esa violencia también se va controlando, se dispersa hacia afuera, hacia lo que él llama los bordes, digamos, afuera del estadio. Y esa violencia sí que permea hacia la ciudad, ¿no? Como recordemos algunas de las grescas que hubo recientemente en Monterrey, por ejemplo.
Y finalmente está la violencia pues, de la propia sociedad, que es una violencia, él le llama centrípeta, porque va y regresa, digamos, al campo de juego y a toda la dinámica del fútbol. Ese análisis me parece interesante, porque creo que explica, por un lado, que la violencia como la que vimos el fin de semana, no es una violencia coyuntural o no es nada más un grupo de infiltrados o algo circunstancial, sino que es una violencia estructural al juego, pero que al mismo tiempo se ha tratado de contener y se ha tratado de institucionalizar de alguna manera y que en algunos momentos pues se va a salir de control. Hay otra parte interesante que es la mercantilización del deporte, que también tiene sus dinámicas, unas dinámicas económicas que pueden dar lugar a otro tipo de fenómenos de los que si quieren hablamos después. Pedro Mellado, una vez más, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a todos. Yo empiezo donde se quedó Violeta. Toda la explicación que ella plantea desde el punto de vista de un estudio académico tiene un reflejo muy concreto en la realidad. El problema es cómo esa realidad se desborda y se sale de control por la falta de atingencia en la atención que ciertas autoridades tanto deportivas como autoridades de seguridad o de gobierno, no han puesto en resolver el problema. Como dice Violeta, y además esto está aprobado, podemos hacer una búsqueda en cualquier buscador de internet y nos damos cuenta que la violencia ha estado relacionada con el fútbol desde hace muchísimo tiempo, pero también nos daríamos cuenta de que ha habido ejemplos exitosos de cómo la violencia se ha podido controlar en países donde parecía que esto era imposible, como es el caso, por ejemplo, de Inglaterra con los famosos hooligans. El punto aquí es que existen un montón de causales para la violencia, tanto en los estadios como fuera de los estadios, de cómo la violencia de la sociedad también se refleja en los estadios, de cómo en este momento, cuando estamos viviendo después de 2 años de pandemia y de confinamiento, sabemos que mucha gente, que un segmento importante de la sociedad, trae una enorme carga de estrés que también se manifiesta en muchos casos en la violencia, no solamente en la violencia que se ve en la cancha o en las tribunas, sino incluso en la exacerbación de la violencia, incluso en los hogares, la violencia intrafamiliar, que parece un tema ajeno, pero que tiene vasos comunicantes con esta expresión de violencia. Pero lo que yo quiero ir es una cuestión fundamental. El fútbol mexicano, por lo que representa, por los intereses que representa, por la enorme cantidad de dinero que representa, se ha manejado tradicionalmente como una especie de ínsula al margen de las regulaciones del gobierno. Los estadios son territorios donde los equipos deciden, la Liga Mexicana es un territorio donde la Liga decide, incluso más allá de las cuestiones, por ejemplo, laborales, salariales, de las cuestiones de seguridad social y de respeto para la relación de patrones con trabajadores. Los futbolistas son como una especie de élite esclavizada de la cual los patrones disponen como ellos quieren. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Hablamos, por ejemplo, de la violencia y en específico hablamos de las barras que se crearon en México como expresiones de apoyo y de respaldo a ciertos equipos o a todos los equipos, aunque no todos los equipos tienen barras con las mismas características. Este asunto de las barras ha sido muy criticado desde hace varios años porque el concepto de barras, en el sentido como lo asumimos y como se asume originalmente donde surge esta costumbre, las barras bravas que nacen en Argentina, curiosamente ese modelo se traslada a México a través del equipo Pachuca en los años 90. Cuando dirigía el Pachuca, un señor que se llama Andrés Fassi, argentino, por cierto, él era el director deportivo del club, él trajo barristas argentinos para que entrenaran a los barristas mexicanos del Pachuca. Y de ahí surgieron otra enorme cantidad de barras. Como sucedió en la época de los años 70 y de los 80, que a través de las mismas instituciones educativas el Estado formaba grupos de choque y de violencia para reprimir a los estudiantes que podían tener alguna expresión de reclamo democrático, en el fútbol han sido los dueños de los equipos los que han fomentado y propiciado el surgimiento de estas barras que con mucha frecuencia derivan en acciones violentas. En esta ocasión le tocó al Atlas, a los seguidores del Atlas, ser víctimas de la violencia de los seguidores del Querétaro, pero todos en diferentes circunstancias, los del Atlas, los del Guadalajara, los de los Tigres de Nuevo León, los de Monterrey, todos expresan la misma actitud violenta contra las barras de los equipos
que son rivales de los equipos que ellos siguen. Pero todo esto en gran medida ha sido propiciado también por el estímulo económico y organizacional de los clubes y también con el consentimiento y la protección de los clubes. Los clubes no han querido hacer nada para terminar con este problema y no lo han querido hacer, y el único, por ejemplo, que tomó una determinación al respecto fue el Guadalajara en estos días, pero la mayoría de los clubes han solapado, fomentado y financiado las llamadas barras y son en gran medida responsables de estas explosiones de violencia. Jorge Cepeda Patterson. Bueno, a lo ya expresado, en efecto, la violencia está vinculada al fútbol en muchos sentidos. La pregunta es por qué en México y justo ahora sucede esto, ¿no? Y yo creo que aquí habría dos factores que añadir a lo que ya han expresado mis compañeros. Por un lado, enfatizar esto que decía Pedro, de que en efecto el fútbol se desarrolla en un ámbito insular, al margen de las leyes, que tampoco es que operen mucho para el resto de los mexicanos, pero estas en particular son actividades desarrolladas por la élite de este país. Si revisamos los nombres de los propietarios fundamentales de la Liga de Fútbol Mexicano, vamos a encontrar prácticamente una selección de la lista de Forbes, encabezadas por Carlos Slim, por Azcárraga, por Ricardo Salinas Pliego, y por clubes que operan tal cual bajo la sombra de estos dueños del dinero, si no es que dueños del país, y en esa medida escapan a muchas de las previsiones, normas, exigencias que tendrían que satisfacer. Entonces nos hemos acostumbrado a que operan con lógicas monopólicas. Todavía hasta hace poco era una usanza que un mismo propietario de varios equipos compitiendo en algo que es absolutamente inadmisible en cualquier competencia en el mundo, en cualquier actividad deportiva. Un segundo elemento, me parece a mí, es que en efecto estamos viviendo un momento de exacerbación de la rabia social, del enojo social. Hay mucha gente enojada en México, demasiadas personas que no están resolviendo a través de las instituciones sus querellas. Demasiadas experiencias frustradas, abusos recibidos, corrupción, privilegios, siempre en detrimento del jodido y en favor de los poderosos, los ricos, los influyentes. Situación, a ver, basta la mínima oportunidad o pretexto para que el anonimato que confiere ser parte de un grupo, de una más, en actos de violencia, sea para resolver un problema in extremis o simplemente para expresar la frustración con cargo a otros. Me parece que estos dos elementos, la impunidad en la que operan las actividades del fútbol y en particular de los estadios, y no porque sean malas personas, sino simplemente porque están acostumbrados a saltarse las normas, a ahorrarse dinero, a actuar con rendimientos, ventajas y utilidades que son extracurriculares. Eso lleva a operar con recursos mucho más limitados que los que tendrían que exigírsele a un a un evento de tal responsabilidad cuando están incorporados o están involucradas tantas familias mexicanas, tantos decenas de miles en un mismo lugar. Quisieran puntualizar sobre este tema algo adicional, Violeta, Pedro, Jorge, en otra ronda, o quieren que pasemos mejor al siguiente punto. Yo sí quisiera hacer algunas puntualizaciones. Adelante. Bueno, yo simplemente cerraría mi participación acerca de este tema diciendo que
en efecto, o sea, coincido completamente con Pedro y con Jorge en que también digamos, no solamente hay una violencia estructural inherente a cómo es el juego del fútbol y la relación entre equipos, barras y directivos, etcétera, sino que también pues hay un problema grande con la mercantilización extrema de la que es objeto este deporte y que involucra pues tanto dinero bueno como dinero no muy bueno, ¿no? Entonces, a la par que hay negocios pues muy, muy francos y muy abiertos y que todos conocemos, que claro que es un negociazo, también hay negocios más oscuros de los que se habla menos y a los que, pues como estaba señalando Jorge, no les exigimos transparencia. Sabemos pues que es la línea que separa lo público de lo privado y pues como son negocios privados, pareciera que no tenemos ningún derecho de exigir que se transparenten todas estas relaciones económicas que hay en el negocio del fútbol, pero lo cierto es que, pues, dado que es un problema que llega a afectar la seguridad de las personas que acuden como espectadores, pues sí es un problema de seguridad ciudadana y como tal debería ser una exigencia ciudadana que se transparentaran todos estos negocios. Sé que va a ser imposible que suceda en el corto plazo, pero al menos debería ser un objetivo. Pedro. Bueno, como en la primera intervención le continué lo que dijo Violeta Vázquez Rojas, ahora voy a continuar con lo que dijo Jorge Cepeda Patterson. A veces parece que pudiera ser una exageración, digamos, vincular ciertos temas que parecen muy lejanos. Sin embargo, retomo lo que decía Jorge Cepeda. ¿Quiénes son los dueños que controlan el fútbol mexicano? Bueno, pongámosle nombres, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas y de TV Azteca, Emilio Azcárraga de Grupo Televisa, José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA, FEMSA la que opera Coca-Cola en México y la que opera todos los Oxxos en el país. Pero además, si revisamos otros equipos, como lo hizo Guadalupe Fuentes aquí en Sin embargo, resulta que, por ejemplo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León los financia en gran medida Cemex. Cemex, la de Lorenzo Zambrano, que acaba de morir y que era el protector del Tuca Ferretti, nomás se murió Lorenzo y corrieron al Tuca. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente, lo que decía Jorge hace un momento y que los dos habíamos señalado en un principio. Esta forma como la Liga Mexicana se maneja tiene que ver mucho con los privilegios, con las influencias, con el tráfico de influencias de muchos de estos empresarios prominentes que manejan el fútbol en razón de los altísimos rendimientos que el fútbol ofrece, no solamente en cuanto a lo que significa la operación de los equipos, la entrada a los estadios, la venta de la cerveza, la publicidad, sino negocios más jugosos que en este momento están en riesgo para esa élite empresarial que opera el fútbol, como es el Mundial del 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá tendrán que caminar en la misma sintonía. Pero hay otro aspecto que también mencionó Violeta y que hoy particularmente el periódico Reforma resalta en su portada, que es la parte oscura de los promotores y de la gente que se maneja de manera sinuosa, de manera oculta en el fútbol, que trafica con jugadores, que trafica con equipos y que tiene vinculaciones sospechosas. Voy a la nota de Antonio Baranda en el periódico Reforma, que desde el principio dice de qué se trata el asunto. El equipo de los Gallos Blancos del Querétaro ha transitado desde hace 2 décadas entre polémicas por vínculos con presuntos narcos y con el lavado de dinero. En 2002, los empresarios Jorge y Alejandro Vázquez Mellado, junto con la Caja Libertad, adquirieron el club, pero según un ex integrante de esa sociedad financiera, bajo investigación, el equipo le fue comprado a un narcotraficante. Desde el 2002 existen sospechas de ese fondo oscuro que hay en el caso particular del Querétaro y que salpica a muchos otros equipos, pero que son asuntos que no se investigan por la preeminencia, por la influencia, por el poder que tienen muchos de los dueños de los equipos que operan la Liga Mexicana y que no quieren que el negocio se vea manchado, aunque en muchos casos de origen el negocio está salpicado por las inmundicias. Ese es el otro aspecto que no vemos. O sea, la erupción de violencia de esta naturaleza es producto de todo un entramado de corrupción que solapa, impulsa y protege situaciones indebidas que están muy lejos de la regulación de la autoridad en un terreno donde el Estado desde hace 3 o 4 décadas renunció a meter las manos. Jorge Cepeda Patterson, ¿quisieras agregar algo
a lo que fue tu primera exposición al respecto? Bueno, ya nada más asegurarnos de que no suceda como tantas tragedias en este país, en las que cuando estalla hay un escándalo, ocupa las noticias durante 2 o 3 días, nos preguntamos cómo es posible que haya tanta impunidad, irresponsabilidad, se señalan las fallas en el estadio, que estaba evidentemente sin la protección que está comprometida, que debería haber estado actuando, porque una cosa es que haya factores para la violencia y otra que no haya habido ninguna fuerza capaz de controlar en el estadio y por lo menos matizar esta violencia que acabó dominando la escena. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué sigue, digamos? ¿Cómo hacer para que esto dentro de 2 años no volvamos a estar hablando prácticamente los mismos términos de lo mismo? Y asegurar que en los estadios haya las medidas de seguridad que están que se exigen ya y que existen en un reglamento. Sería muy conveniente que dentro de 4 o 5 meses se hiciera una especie de auditoría a los mecanismos de protección en partidos de fútbol para ver qué está pasando y asegurarnos de que no se repita esto, como digo, dentro de 1 año o 2. Sí, bueno, hay otro tema que han propuesto ustedes abordar, pues es que también tiene que ver, ha ocurrido con violencia en respuesta a la violencia que lamentablemente padecen las mujeres. Y bueno, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebraron movilizaciones en muchas partes de la República, pero de manera particular la movilización, la marcha que hubo en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que, cuáles son, digamos, las evaluaciones que hacen cada uno de ustedes al respecto, Violeta Vázquez Rojas? Bueno, este año en particular me pareció un juego interesantísimo de narrativas, perdón que use esa palabra ya tan traída y llevada, pero es que era una cosa así como para un caso de estudio, ¿no? Por un lado, estábamos, creo que de las personas que han vivido en la Ciudad de México en los últimos años han sido testigos de una escalada en el grado de violencia tanto de parte de los manifestantes y por lo tanto en la reacción de las autoridades en las manifestaciones en la Ciudad de México. Esto estoy hablando de un punto de quiebre que hubo en el 1 de diciembre de 2012, fue quizá la primera manifestación abiertamente violenta de parte de los manifestantes y que fue reprimida con un uso exacerbado de la fuerza al grado que una persona incluso falleció en el hospital 14 meses después. Entonces, a partir de ahí hemos estado viendo una especie de escalada. Creo que la sociedad misma ha tratado de contenerla y ha tratado de regresar a cauces más pacíficos, por lo menos durante todo el sexenio de Peña Nieto, en las marchas de Ayotzinapa, etcétera, pero ya siempre quedó en todas las manifestaciones como estos eventos puntuales hacia el final, donde había como efectos muy, muy, muy grandilocuentes de pues, incendiarios, ¿no? Las manifestaciones a partir de 2019, cuando un grupo de mujeres se manifiesta afuera de la estación de la policía y le prende fuego, creo que a partir de ahí es que también empezamos a ver un grado más en la escalada de violencia, porque esta era una violencia, además, con una base pues que ciertamente se justificaba, ¿no? Porque lo que decían estas mujeres es, bueno, pues si la violencia a la que estamos sometidas las mujeres es mucho mayor que lo que estamos nosotros haciendo para nuestra protesta al respecto. Y además porque, pues, de esa manera llamaban la atención sobre sus demandas. El problema fue que esa misma estrategia se siguió empleando y al mismo tiempo teníamos un gobierno nuevo en la Ciudad de México que ya no llamaba a la fuerza pública a reprimir y a hacer detenciones arbitrarias, ¿no? Y a llevarse chivos expiatorios. Era otra relación entre manifestantes y policía.
Y pues todo este contexto nos dio para que este 8 de marzo, creo que tanto la sociedad como las autoridades esperaran una protesta bastante subida de tono en términos de actos pues efectistas, quizás probablemente agresiones a personas, como lo habíamos visto antes, agresiones a policías, especialmente a las mujeres policías que se destacan en estos operativos. Y lo que vimos fue completamente lo contrario, ¿no? Entonces, creo que para todos fue una sorpresa y además una sorpresa agradable ver que los actos violentos fueron los menos, quizá muy localizados, muy rápidamente neutralizados, y que las expresiones más visibles de esta marcha fueron expresiones de concordia, especialmente con los cuerpos del orden, que eran siempre con los que, digamos, era con los que solía haber confrontaciones. Esto no es una casualidad, ni es algo que se haya inventado ese día, es algo de lo que hablamos la semana pasada. Habíamos dicho la semana pasada que el gobierno de la Ciudad de México había organizado unos conversatorios entre mandos policiales femeniles y activistas, de modo que estas conversaciones, si bien no llegaban a puntos de acuerdo, porque las activistas les decían a las policías que ellas no querían que estuvieran ahí, y las policías decían, pues tenemos que estar, lo sentimos mucho y las vamos a ir a cuidar. Aunque no llegaron a ese punto de acuerdo en el que, bueno, las policías decidieran retirarse, sí creo que el diálogo humaniza a las personas. Y cuando antes agredían a las policías porque las veían como una institución represora y por lo tanto eso les daba de alguna manera a ciertos grupos una justificación para pintarlas, para gasearlas, para martillarlas y para hacerles cualquier tipo de vejación, en este caso eso ya no se pudo porque ya había habido ese diálogo y entonces, y las mismas policías hicieron lo mismo, ¿no? O sea, estas imágenes donde las policías, por fin, después de muchos años de gritarle policía consciente, se une al contingente, fueron y realmente lo hicieron y hasta lo cantaron. Creo que fueron imágenes de un giro muy necesario de la relación entre manifestantes y policías. Luego, quizás si se puede matizar otra cosa, pero creo que esos fueron, digamos, como los... lo más visible de la marcha, pero después podríamos hablar de otros puntos. Pedro Mellado, no solamente lo que viste en la Ciudad de México, ¿qué pasó también, por ejemplo, allá en el área metropolitana de Guadalajara? Si es que hubo movilizaciones. Sí, hubo movilizaciones y también muy nutridas y en condiciones muy similares a las que se expresaron las mujeres en la Ciudad de México. Creo que cada día es más amplio el grado de comprensión que la sociedad tiene con respecto a la expresión de las mujeres y también son mucho más evidentes las muestras de apoyo y de solidaridad de la sociedad, no necesariamente la que marcha, sino que la que observa y de manera evidente apoya. El asunto de la violencia no fue en esta ocasión tan fuerte como en años anteriores, y eso también fue una muestra de que algo está cambiando en el fondo de este país bipolar con respecto a las mujeres. Y hablo de esa bipolaridad por una razón, porque ustedes recordarán que la Suprema Corte de Justicia ha hecho pronunciamientos muy importantes, por ejemplo, como el hecho de considerar que el aborto, de la naturaleza que sea, no puede ser penalizado y que ninguna legislatura estatal, bajo ninguna circunstancia, puede legislar para penalizar el aborto. Ese fue, por ejemplo, un avance muy importante en términos jurídicos. Estaba viendo el pasado martes 8 de marzo una encuesta que publicó el periódico El Financiero, donde se refleja claramente que en este país hay dos países que caminan juntos, pero que todavía no terminan de fusionarse en la realidad. Por ejemplo, en la encuesta que saca El Financiero, el 46%, la mayoría de las mujeres, el 46%, reconoce que las mujeres tienen ahora más derechos. Jurídicamente, el andamiaje jurídico que se refiere a los asuntos de las mujeres, a los derechos de las mujeres, a la protección de las mujeres, sí se ha ido ampliando y fortaleciendo en todo el país. Incluso en el preámbulo de las marchas del 8 de marzo, en el estado de Sinaloa se despenaliza el aborto. Pero lo que voy es a lo siguiente. Somos un país bipolar en nuestra percepción con respecto a las mujeres y a la realidad de las mujeres,
Porque una cosa es cómo caminamos en términos jurídicos y en términos de legislación, y otra cosa muy diferente en términos de cómo la realidad jurídica se refleja en acciones concretas que protejan, impulsen, apoyen a las mujeres. En esta misma encuesta que les mencionaba del martes 8 de marzo, las mujeres dicen, el 46% dice sí, hay mejores leyes y tenemos más derechos explícitos en las leyes y en la Constitución. Pero también, por ejemplo, el 42% señalaba que consideran que la violencia en contra de las mujeres se ha exacerbado. Y un porcentaje altísimo, el 52% de las entrevistadas por El Financiero decía que los feminicidios se han incrementado en el país. Entonces, creo que pasa algo. Sí se ha ampliado la percepción de la gente, la sensibilidad de la gente para tratar de comprender con mayor amplitud por qué las mujeres están tan enojadas y por qué las mujeres protestan con tanta fuerza y con tanto vigor. Pero todavía no empezamos a caminar en el punto donde las leyes sean el referente, se cumplan, se apliquen y sean ese bálsamo que las mujeres reclaman en razón de sus derechos para vivir en un mundo libre de violencia, de marginación, de explotación, de segregación. Entonces, tenemos un país bipolarizado. Por un lado, leyes que se presume que son muy avanzadas y por otro lado, una realidad de los presuntos servidores públicos que conocen la ley, pero que no la aplican porque no les gusta, porque no la entienden o porque simplemente no les importan los problemas de las mujeres. Jorge Cepeda Patterson, adelante, por favor. Bueno, yo coincido que la marcha de este año, las marchas de este año, son un avance con respecto a las anteriores, un movimiento que está madurando cada vez más, pero no hay que olvidar el telón de fondo y es el hecho de que los feminicidios siguen siendo una epidemia en este país. Y que mientras este fenómeno siga amenazando de esa manera a la mitad de nuestra población y en el fondo a todos, me parece a mí que el movimiento no hará más que ir aumentando para exigir acciones, modificaciones, cambios que permitan salvar las vidas a razón de 10 mujeres por día. Que son asesinadas por razones que tienen que ver con temas de género y no en general por la violencia que se vive en este país. Un segundo comentario, yo diría, a mí me llena de orgullo la energía, la madurez, el autocontrol de todas estas mujeres que salieron a la calle en medio de un contexto francamente adverso. La politización que ha tenido el tema las ha obligado a hacer, no solo a marchar para exigir el fin de las agresiones, sino también a marchar de tal manera que puedan ser percibidas sus reivindicaciones como lo que son y no como una bandera política de los diferentes actores políticos que intentan medrar con esto. No ha sido fácil la relación del movimiento feminista con el gobierno de la 4T. Empezó con el pie izquierdo, en el peor de los sentidos, con desencuentros. Este año mejoró parcialmente, pero no acaba de resolverse. El presidente tuvo una mirada ya más empática con esto, tratando de entender casi qué es esto del feminicidio, del feminismo y de los feminicidios. Y creo que ha hecho también él un esfuerzo por tender puentes, todavía demasiado accidentados. Alrededor de este aniversario vimos casi en paralelo eventos oficiales y eventos de la gran masa del movimiento feminista. Con estos actividades oficiales, un poco queriendo decir el gobierno, también somos sensibles a su causa. Me parecen un poco, no tendrían que ser dos alientos distintos, el oficial y el popular, y en el fondo me da una cierta tristeza que haber comenzado con este pie izquierdo
condenó al movimiento feminista a tener que luchar, decía yo, por desembarazarse incluso de estas banderas de derecha que querían aprovechar, utilizar, profitar con una causa, la de las mujeres, que en realidad es muy ajena a las tradicionales modelos de cristiano familiar que defiende la derecha. Y en ese sentido, pues, las mujeres sí tuvieron que hacer un esfuerzo adicional. Y me da tristeza cuando veía yo la nota anoche en los noticieros con los videos de las marchas en distintas ciudades, de cómo era posible que hubiese una divergencia entre este movimiento popular, normalmente asociado a fuerzas progresistas y de izquierda en el mundo, y que hubiese este divorcio con las banderas de la 4T que lucha en contra de las injusticias, de los agravios, de la protección a las víctimas de abusos, etcétera, etcétera, y que no haya podido en el marco del proyecto social y político que intenta un cambio en el país, ser empáticos, tener un maridaje con este movimiento que evidentemente tendría que gozar del apoyo y el respaldo de la izquierda y de cualquiera que sea sensible a una injusticia. Violeta Vázquez Rojas, ¿quisieras agregar algo al respecto? Bueno, me gustaría retomar estos puntos que han comentado tanto Pedro como Jorge, pero sobre todo como tratar de comparar o tratar de recordar dónde estábamos hace un año, hace 2 años. Y yo recuerdo que, bueno, hace un año las cosas estaban muy encendidas porque de verdad se sentía, se percibía una cerrazón de parte del gobierno federal, digamos, cierta o falsa, pero era como se describía. Estábamos en el tema de Félix Salgado Macedonio hace un año, estábamos en una allí, la crítica a las feministas obradoristas que les decían, no, las mismas feministas obradoristas se oponían a esa candidatura, pero desde afuera no les daban legitimidad, etcétera. Teníamos muchos este debate sobre si López Obrador entendía o no entendía el feminismo, y recuerdo que eso era uno de los grandes debates del año pasado. Este año ese debate ni siquiera se ha suscitado, o sea, no sé si porque ya no importa o porque pues ya nos dimos cuenta de que realmente no es que el presidente sea un activo enemigo del feminismo, todavía existe quien lo describe de esa manera, pero me parece que en los hechos pues ya esa oposición se ha limado probablemente. Y creo también que el acto que hubo este martes en Palacio Nacional fue una muestra de muy buena voluntad de parte del presidente, que la verdad es que no la había tenido así en los años pasados. En eso coincido completamente con Jorge, que ha habido una evolución no solamente de parte del movimiento, que también ya entendió que las maneras pacíficas de manifestarse son mucho más efectivas, permiten que se oigan mucho más contundentes las demandas, sino que también creo que el propio presidente ha sido, digamos, más abierto a entender pues que sí existe una opresión patriarcal, ¿no? Que era algo que antes como que se resistía un poco a aceptar, ¿no? Él pensaba que como las opresiones eran de otro tipo, pero en este tema siempre se reservaba y decía que era humanista. Ahora creo que ya es más evidente que también él ha tenido buenas asesorías de parte de, pues, de mujeres feministas de su propio movimiento y yo en ese sentido veo algunos avances, ¿no? Digamos, culturalmente veo algunos avances de ambos lados. Ahora, en las cifras, por ejemplo, en el feminismo, pues la misma Claudia Sheinbaum ha aceptado que se incrementó en estos 2 meses que van del año, después de haber tenido una ligera disminución en diciembre del año pasado. Y bueno, eso también motiva un reclamo muy legítimo de parte de las mujeres de la Ciudad de México, pero pues no se diga de los estados, ¿no? Y creo que hacia allá debería ir la conversación, hacia cuáles son las demandas de las mujeres, tanto en la Ciudad de México como en los estados, y más allá de los temas de la propia manifestación del mismo día 8 de marzo, ¿no? Pedro Mellado, adelante. Sí, mira, el asunto de
El clima que se ha ido modificando gradualmente es cierto, porque se ha incrementado el nivel de comprensión y de solidaridad de la sociedad con respecto a las manifestaciones de las mujeres. Pero hay cosas que hay que puntualizar, porque es importante que nos demos cuenta de que los esfuerzos que se han hecho no han sido suficientes, pero insistiría en un punto, no es solamente un esfuerzo del gobierno federal. Sabemos, por ejemplo, que muchos gobiernos estatales son negligentes y no atienden adecuadamente los problemas que afectan a las mujeres. Y pongo como ejemplo el caso de Jalisco. En Jalisco, hasta hace unos días, el gobernador anunció que iba a invertir más dinero en una organización que apoya a las mujeres o en un programa de apoyo a las mujeres, pero durante los 3 primeros años no hizo nada que verdaderamente se interpretara que era en favor de las mujeres y en la comprensión de su problema. Entonces hace falta mucho mayor esfuerzo de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Y lo que informó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública el pasado 31 de enero, que es la cifra más actualizada con respecto a cómo se refleja estadísticamente la gravedad del problema de las mujeres. Nada más me voy a referir a los 2 últimos años que están documentados para no abrumar a Jorge con tantas cifras. Pero, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública dice que en cuanto a la tendencia nacional de feminicidios, en el 2020 hubo 949, pero en el 2021 hubo 969. Ahí llevamos un déficit y subió tantito. Si nos vamos a otro problema gravísimo, el homicidio doloso en general sin ser clasificado como feminicidio, solo como homicidio doloso. En el 2020 hubo 2.792 homicidios dolosos de mujeres y en el 2021 hubo 2.747. La diferencia es mínima, el esfuerzo no fructificó plenamente. En el caso, por ejemplo, de las lesiones dolosas, es decir, las mujeres que son golpeadas por sus amigos, por sus maridos, por sus novios, por sus amantes, en el 2020 fueron 57.495 casos y en el 2021 aumentó a 62.362. Y cierro con un último asunto, el asunto de las mujeres que sufren presuntos actos de secuestro. Aquí sí, afortunadamente, en cuanto a los secuestros que afectan a las mujeres, sí hay una clara tendencia a la baja. Por ejemplo, en el 2020 se registraron estadísticamente 224 casos de mujeres secuestradas y en el 2021 disminuyó a 192 y ya ha venido a la baja desde el 2019, pero es el único rubro de problemas que afectan directamente a las mujeres que ha tenido una disminución clara y sensible. Entonces, la realidad de los números, de las estadísticas que el mismo gobierno ofrece nos dice no se ha hecho lo suficiente, ni en el ámbito federal ni estatal, en los últimos 3 años. Correcto. Alejandro, Jorge Cepeda, adelante, por favor. Bueno, a lo que se ha dicho, yo simplemente añadiría que hacer un énfasis en el hecho de que hay una enorme heterogeneidad en la geografía nacional de la situación de las mujeres con respecto a este tema y que habría que nunca perder de vista, ¿no? Qué bueno que tenemos a Pedro que de alguna manera nos permite asomarnos a la situación en Jalisco, pero cuando uno va recorriendo la geografía en su conjunto, correríamos el riesgo de que la situación de México, de la Ciudad de México en particular, que es sui generis, por muchas razones, por una larga historia de convivencia con autoridades que en el pasado fueron empáticas con este movimiento, tiene mucho más visibilidad, pero que cuando uno va entrando al sureste, a ciertas ciudades del norte, Ciudad Juárez, Culiacán, zonas incluso afectadas, Michoacán, afectadas fuertemente por la violencia ya genérica, mayoritaria, la situación es muy, muy distinta a la que vivimos en la Ciudad de México y se padecen condiciones pues verdaderamente alarmantes. Simplemente nunca perder de vista esta dimensión, ¿no? Exactamente dentro de un mes se celebrará la jornada electoral para la revocación de mandato. Ustedes ya han abordado el asunto en puntos y comas, pero hoy
justamente en la Cámara de Diputados se acaba de aprobar una reforma que pretende quitarle la prohibición a los servidores públicos, entre ellos al presidente de México, para que promuevan la participación de este ejercicio democrático. ¿Cuál es la evaluación que hacen, qué observan a un mes de la jornada electoral, Violeta Vázquez Rojas? Bueno, el propósito de ejercer el derecho de la revocación de mandato, incluso en una situación en la que el resultado iba a ser altamente predecible, es también, me parece, entender, pues ahora sí que en la práctica, cuáles son las limitaciones de la ley, especialmente pues de la ley secundaria, pero digamos de la ley reglamentaria, pero pues también de todo el marco constitucional y legal que rige la revocación de mandato. Y me parece que pues se han encontrado muchísimos huecos. Uno de ellos es la famosísima veda de 2 meses, el hecho de que solamente el INE pueda promover y difundir información sobre la consulta, y todas estas cosas que en realidad son fallas y que creo que se tendrían que arreglar en algún momento, ¿no? A mí no me satisface, la verdad, la respuesta de ciertos consejeros del INE o de sus de personas que los apoyan, que dicen, bueno, pues esa fue la ley que pasó Morena, eso pasó, esa ley la aprobaron los diputados con el aval de Morena, entonces ahora se aguantan. No, pues me parece que las leyes son perfectibles, para eso se pueden reformar. Entonces, lo que creo que está pasando a un mes de la revocación de mandato es que no se ha hecho el esfuerzo suficiente de hacer la pedagogía de este nuevo derecho, ¿no? Que mucha gente, pues a un mes todavía no entiende, ya no digamos la logística de dónde va a estar la casilla y estas cosas que tendremos que entender más adelante, sino que mucha gente todavía no entiende por qué se está proponiendo este ejercicio. Y creo que el único encargado de hacer esta difusión no se ha tomado la molestia de explicarlo, y quienes sí se han tomado la molestia de explicarlo, pues son un poco las organizaciones de la sociedad civil que están a cargo de difundir el ejercicio, como esta asociación que sigue a la democracia, pero el esfuerzo va a ser descomunal, ¿no? Para poder alcanzar a la población que se tiene que alcanzar en un tiempo tan limitado. Pero creo que sí que hace falta pedagogía, sobre todo, ¿no? No nada más difundir el 10 de abril tienes que ir a votar, sino explicar de qué se trata ese derecho, ¿no? Por qué se ha peleado por él y por qué es importante ejercerlo. Pedro Mellado, adelante, por favor. Mira, estoy de acuerdo en lo que dice Violeta, pero también habría que puntualizar algo que me parece esencial. La reforma que incorpora la figura de la revocación de mandato a la Constitución, al artículo 35, se aprueba y se promulga en el 2019, cuando ya López Obrador era presidente en funciones. Y en esa reforma, al artículo 35, se incluye un transitorio que considera la posibilidad de que se aplique la revocación de mandato al mismo presidente López Obrador. Constitucionalmente no hay ninguna posibilidad de que una ley que se aprueba en el 19 se le aplique a López Obrador en términos de revocación de mandato, porque él fue electo para 6 años de gobierno en el 2018. No se le puede aplicar retroactivamente. Sin embargo, el presidente lo aceptó, y lo aceptó en un momento donde había un exacerbado ánimo de la oposición que decían que el presidente tenía que renunciar porque no estaba haciendo bien su trabajo. Bueno, lo que podía haber sido una oportunidad para que la oposición fuera a las urnas y con el voto sacara al presidente, se va a convertir simplemente en un sano precedente de que los mexicanos pueden usar esta herramienta de participación democrática que en algún momento nos va a servir. Pero voy al segundo punto y me refiero a lo que tú comentabas hace un momento. Las leyes electorales no se pueden modificar o adecuar a capricho de los diputados o del presidente o de cualquier autoridad o político. Hay un condicionamiento en la Constitución General de la República que establece con toda claridad que ninguna ley en materia electoral o procedimiento en materia electoral puede ser modificado 90 días antes de que se vaya a realizar algún proceso de votación o de participación popular. La consulta
Es un proceso democrático que lo regula el Instituto Nacional Electoral y está determinado por leyes electorales y por una ley secundaria de revocación de mandato. Por lo tanto, no sé si en algunos casos nuestros legisladores pecan de ignorantes o creen que la gente es ignorante y tonta, pero en este momento, a un mes de la revocación de mandato, no se pueden cambiar las reglas del juego, porque además electoralmente hay un principio que se denomina certeza y definitividad en cada una de las etapas de un proceso electoral. Entonces no se puede modificar a capricho, no importa lo que quieran aprobar los legisladores, si así sucediera, la Suprema Corte lo puede declarar inconstitucional en cualquier momento, porque está fuera de tiempo. En efecto, bueno, perdimos la comunicación con Jorge Cepeda Patterson, tenía dificultades en la conexión. Seguramente en la siguiente edición de Puntos y Comas estará ya otra vez aquí con nosotros. Hoy les quiero dar las gracias a Violeta Vázquez Rojas, a Pedro Mellado Paisano y claro también a Jorge Cepeda Patterson, y nos vemos dentro de 8 días. Hay muchos asuntos y hoy muchísimas gracias, Violeta, Pedro. Gracias, buenas noches. A ustedes. Muy buenas noches.